Buenos días, Violeta. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Sí, un año pues muy movido y bueno, pues ya lo estamos viendo, Ernesto. Pero bueno, primero gracias por acompañarnos, gracias a la querida audiencia en esta mañana que sigue siendo fría, Ernesto. Así es, Violeta. Y el presidente terminó la conferencia de prensa hace unos minutos y bueno, cerró nuevamente con el tema Ayotzinapa y nuevamente pues a desacreditar el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, del Centro PRO, del Centro Tlachinoyan y una vez más defendiendo al ejército. Pues esa es la realidad, ese es el contexto actual. ¿Por qué el viraje del presidente? Eh, pues esa es toda una incógnita que seguramente muchos años después posiblemente empiecen a develarse las razones por las cuales el presidente decidió dar un viraje de esta naturaleza, Violeta. Sí, Ernesto, pues venimos ahorita saliendo de la mañanera, bueno, el presidente está cerrando y sí, cierra con eso, pero también tocó muchos otros temas que me parecen importantísimos, Ernesto, y hay uno que me parece que hay que pues abundar en él, esto que ha señalado esta mañana de este incremento del reparto de utilidades de los mineros a los trabajadores mineros, Ernesto, que eso también me parece histórico. Él ha comentado en otros sexenios no había reparto de utilidades como el que está habiendo ahora y bueno, pues hay una negociación y suponemos que el gobierno federal también ahí intervino con estas empresas mineras que tienen las concesiones para que este reparto de utilidades pues sea una realidad, porque muchas no lo recibían, y además que se amplíe ya al final del sexenio, Ernesto. Eso también me parece pues importante e interesante. Estamos hablando de miles y miles de trabajadores de manera directa y de manera indirecta, pues de varios, incluso millones, Ernesto. Así es, Violeta, y no solamente en esa parte, también hay información importante, sino que además esto, Violeta, que también está publicando el diario El Financiero sobre la inversión extranjera directa, Violeta, pues un incremento importantísimo y que pues al propio financiero le debe costar trabajo aceptarlo o creerlo, pero un crecimiento para el año 2000, en lo que fue el año 2023 de 21%, pues bueno, es una cifra bastante importante de inversión extranjera directa, Violeta. Sí, y esta mañana el presidente también ha hecho mención, pues, de varios temas económicos que los ya ahora lo repite de manera permanente en la mañanera, en la conferencia de prensa, a una pregunta expresa de este periodista de Sonora sobre las 40 horas, porque vimos ayer también una movilización en el norte del país sobre este tema, ¿no? Los trabajadores pidiendo, pues, que esto sea aprobado. Bueno, él dio una amplia explicación otra vez de lo que es el modelo y también una pregunta que le hace de cómo se le llama, como que siempre nos quedamos esperando todos y todas, que él decía, lo importante no solo es el crecimiento, sino el bienestar. Y él había dicho al inicio del sexenio que estaba convocando, que ya había convocado a una comisión económica y no solamente económica, sino de otros sectores para discutir pues estos indicadores que no solamente se centraran en el tema del Producto Interno Bruto. Y bueno, a partir de ahí, pues él dio una amplia explicación nuevamente de esto, pues que hemos visto también publicado de manera permanente en el periódico El Financiero, en El Economista y otros diarios económicos del incremento importante de la inversión extranjera directa, del incremento del empleo, del Producto Interno Bruto y bueno, de otros indicadores que me parece que son importantes, Ernesto. Y bueno, pues sí, está esto que decimos que lo vemos de manera positiva. Y está lo otro pues con lo que cierra esta mañana, que también nos parece muy delicada esta situación que se está viviendo con la liberación de estos 8 en este momento militares del caso Ayotzinapa, Ernesto. Sí, y hoy le invitamos también a que pues nos lea en Rompeviento TV. Estamos publicando un artículo de Abel Barrera
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Caso Ayotzinapa, protección e impunidad al ejército. Este artículo donde, si de por sí ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pues nos arrojaba bastantes pistas y elementos de el caso de la liberación de estos militares y lo que ha estado sucediendo sobre el caso Ayotzinapa, pues el Centro de Derechos Humanos de la Montaña pues está haciendo un informe, un comunicado, un artículo bastante detallado, donde pues me parece que no deja pues margen de dudas, y estas partes que, insisto, no sé, insisto, quién le pasa información al presidente, siempre se maneja de que no, el presidente ya sabe, y el presidente sabe lo que está haciendo y diciendo. Vaya usted a saber, pero cuando uno escucha al presidente volver a repetir lo que ya le explicamos en la mañanera y vuelve a decir lo mismo como si no lo hubiéramos explicado, pues bueno, genera bastantes dudas de pues, cómo es que le están manejando la información. Hoy, por ejemplo, cuando estuve en la mañanera, Violeta, que le decía, es que usted está diciendo que el PRO celebraba la liberación de los de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. Y lo que se estaba celebrando era que se estaba confirmando que la llamada verdad histórica pues no era verdad y no era histórica. Y el presidente hoy lo plantea y lo coloca de una manera, de otra manera, y sigue con una imprecisión en la información verdaderamente notable. Y cómo se hacen luego las críticas sin que se tome como un ataque, ¿no? Sino que es de veras un desconocimiento del caso muy importante, y que pone desde nuestro punto de vista en riesgo la condición de trabajo y de integridad de los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de Serapaz, de Fundar, de las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los normalistas, además de a los propios padres y madres. Pues ya le estaremos dando seguimiento a eso, ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente a este trabajo, a esta publicación que hace el Tlachinoyan, Violeta. Sí, Ernesto, y me parece también importante que vayamos discutiendo a lo largo de esta semana y lo que resta del proceso electoral, pues también de estos tres temas que ha enunciado el presidente, de cómo se está utilizando el discurso de la dictadura, de la elección de Estado, y él dice de la violencia. Entonces, eso también me parece como es una realidad la situación de violencia en varios territorios de este país, no está resuelto, pero también cómo se utiliza por los medios de comunicación y cómo se utiliza en este proceso político electoral y cómo se utiliza políticamente también para golpear al presidente y al proceso electoral, y en particular pues a la candidata Claudia Sheinbaum. Eso me parece también importante discutirlo, Ernesto. Y bueno, y pues también después, Ernesto, estas tres preguntas que, hablando de otro tema, pues que ha puesto sobre las cuatro, había dicho que eran tres preguntas que le haría al presidente, al expresidente Ernesto Zedillo, ahora que estará por acá en esta conferencia en México. Y pues estas cuatro preguntas finalmente, que de tres se convirtieron en cuatro, pues que finalmente él el 5 de febrero pues va a enviar sobre estas iniciativas, ¿no? Esto de la deuda pública, de la deuda privada en deuda pública, bueno,
esa no, pero de la dos sí, ¿no? De esto de que le iba a preguntar por qué, pues, envió esta propuesta de que cuando se jubile el trabajador solo podía recibir el 50% de su salario, lo del salario mínimo, pues, que estuvo siempre creciendo por debajo de la inflación y que también va a ser otra de las propuestas que se va a enviar, y lo de los trenes de pasajeros, Ernesto, que fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo, pues que realmente hubo una modificación muy, muy importante de estos cuatro rubros, Ernesto. Así es, así es. Me parece que son preguntas importantes y que tienen que ver con qué nos dejaron los otros presidentes de la República, Violeta, y que bueno, pues sí, en materia informativa hay mucho que analizar y mucho que presentar, informar, clarificar, y eso es lo que seguiremos haciendo. Hay gente de la audiencia, antes ya de entrar a la mesa con las queridas compañeras, la mesa subversiva, que dicen, eh, no, es que ¿por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que AMLO es un cerrado, que él no le importa la verdad sino su verdad? Por eso no avanzamos, seguir anteponiendo si se toma como golpeteo al presidente. Eso dice Jueves Pozolero, o Eli Adán Díaz, que dice, no hay que ser ilusos, no es desinformación, es simplemente imponer una narrativa tramposa y falseada. Mire, uno entiende que, y lo hemos visto a lo largo de estos años, cómo hay gente que se convirtió, o desde antes, o en el proceso, se convirtió anti-López Obradorista. Y entonces ya es satanizar todo lo del presidente o santificar todo lo del presidente. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque si usted quiere que nosotros denostemos al presidente o denostemos al Centro PRO o a los padres y madres de los normalistas, pues simple y llanamente lo que está usted invitando es a que ya no haya ninguna posibilidad de diálogo y de nada. ¿No? Uno presenta datos, elementos de prueba, ¿no? Y en este caso, el presidente no ha presentado eso. Y se lo hemos demostrado ahí, que está diciendo información que es incorrecta. Y los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son la prueba más fehaciente de eso. Entonces, pero decir, el presidente perversamente está ocultando esta información porque él no quiere que se sepa la verdad. Y el presidente tiene su convicción y su creencia con base a lo que le dicen, a la información que le presentan y a su propio criterio. Y nosotros hacemos lo mismo. Y de lo que se trata es que podamos tener pues un diálogo y donde se puedan presentar, pues cuando uno ve que la información no es precisa, pues tratar de clarificarla, o cuando la gente está en condición de vulnerabilidad, pues tratar de invitar al presidente a que intervenga y haga algo. No se logra en muchas ocasiones, en otras sí. Usted lo puede ver con unos periodistas y con otros, y a unos pues las peticiones que hacen pues sí le funcionan y a otros que no le funcionan. En fin, pues son los gajes de la política y con base a eso es que uno toma decisiones de qué hacer, qué no hacer, qué ya no hacer, qué seguir haciendo, etcétera, etcétera. Y nosotros por lo que intentaremos es seguir pues presentándole elementos para que usted forme su propio criterio, como por ejemplo cuando Violeta ha diseccionado, por ejemplo, la reforma a la ley minera y le presenta los datos y la contrapone de cómo estaba y cómo está ahora, que son los datos duros, y después se hace un análisis de esos elementos que se están presentando. Pues de eso se trata precisamente, y usted estará o no de acuerdo con nosotros, pero pues es parte de una normalidad, ¿no, Violeta? Sí, sí, así es, Ernesto. Pues presentar los diferentes elementos y bueno, sobre todo, pues muy, muy importante, pues el trabajo de campo y estos espacios, insistimos, pues donde todavía es muy importante que sean atendidos, Ernesto. Eso nos parece también, escuchar también esas otras voces, que también es muy, muy importante. Más allá de los datos que presente INEGI,
Ernesto, pues también están viviéndose estas realidades, estos procesos, pues en el territorio nacional y pues decimos también con la situación del caso de Ayotzinapa, que es un tema no resuelto, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, pues de esto seguiremos hablando, seguiremos abordándolo. Le comentaba a usted esta solicitud que hemos estado haciendo al subsecretario Arturo Medina. Tenemos un tuit de la Secretaría de Gobernación que publicó nuevamente el día de ayer. Y este tuit dice: nos ha dicho el presidente López Obrador que quería que estuviéramos cerca de las víctimas y acompañando en el territorio los trabajos para localizar a personas desaparecidas. Es una cita textual de Arturo Medina en entrevista para Punto de Referencia en Canal 14 y Canal 11. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración resaltó que de las 243 personas contratadas en la búsqueda, solo 19 son buscadoras y ninguna ha sido removida o sustituida de su función. Bueno, sobre todos estos temas, eso que le aparece ahí y lo que no aparece ahí, bueno, nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. Y este medio de comunicación pues lamenta que Arturo Medina se niegue ya no solamente a darnos la entrevista, sino siquiera a responder a la solicitud que le hemos estado haciendo y que llevamos varios días. Así como le dio la entrevista a Canal 14, cosa que nos da mucho gusto, y a Sin embargo, cosa que nos da mucho gusto, y si le da a otros medios de comunicación, también nos dará mucho gusto, pues ¿por qué no nos quiere dar una entrevista a nosotros? ¿Cuál es la razón o el fundamento del subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, para no darle entrevista a un medio de comunicación que quiere abordar los dos temas que abordó en ambas entrevistas? El tema de Ayotzinapa y el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda. Son los dos temas que queremos abordar con el subsecretario Arturo Medina y ojalá pues tenga por lo menos la cortesía o el profesionalismo o la decencia de responder. Si no quiere, pues ¿por qué no quiere? ¿Por qué a unos medios sí y a otros no? Para que no se piense mal, pues mejor abrirse. Finalmente, quienes nos conocen en el trabajo periodístico que hacemos, pues saben que será siempre una entrevista muy respetuosa, fundamentada y con preguntas que son de interés público, particularmente de madres y padres que tienen hijos e hijas desaparecidos y particularmente de los padres y madres de la escuela, de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pues simple y llanamente este subsecretario sigue pues escondiéndose de alguna manera, ignoramos por qué. Pero bueno, pasando también a otras noticias, Chiapas hubo nuevamente otro incidente, otra vez del ejército con pobladores. Y lo que está preocupando es, pues uno entiende cuando el ejército se enfrenta a células de cárteles o a cárteles de la droga, pues que el ejército tiene una respuesta, le responden de manera muy agresiva y entonces el ejército se defiende y contraataca. Entonces eso se entiende. Donde no se entiende es que es cuando es con población desarmada. Tenemos otro video que también nos compartieron de distintas redes sociales y que nos estuvieron enviando pues varias personas. Así que vamos a ver este video y regresamos con ustedes. ¡Hola!
Queremos que reparen los daños y que regresen las cosas. A un niñito lo pasaron a hacer. Venía de la escuela. Fíjense. Nada. Está sangrando, mira. Ahí está, ¿cómo le pegaron a los soldados? Él es el capitán que no tenía. Él es. Este verga Tranquilo, y el pinche niño. A ti te pagan de más, claro, verga, pero te pagan los de Comalapa, verga. Sí, a la verga. Maldito bendiga la verga. Hay que checar que traen palos de aquel lado. Mira. Mire, si usted no paga, ¿cuál marihuano si es un niño? Pinche menor de edad, güey, no mames. Lo estás discriminando, viejo, por la manera que soy pinche menor de edad, güey. Quítate esa marca, quítatelo. A ver, míralo. Quita el seguro, viejo. Quitó el seguro. Pues bueno, lo que está clarísimo es que hay una manera de conducirse de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este caso son elementos del 101 Batallón de Infantería destacamentado, pues muy cerca de Chicomucelo, aproximadamente unos, calculo, 10 kilómetros de Chicomucelo. Está este cuartel general. Es un cuartel general, es un cuartel bastante grande, tiene casas habitación, y desde ahí se dirigen los operativos de las Fuerzas Armadas en esa región de frontera Comalapa. ¿Por qué se conducen los militares de esa manera? Es suficiente el golpeteo que hay ya, las presiones, el acoso de los cárteles contra la población civil, sino que además ahora, por una mala manera de atender estos casos, pues mire nada más lo que empieza a suceder, y claro que eso preocupa más, porque entonces ya en la mañanera se ha señalado que no, pues es que no dejan entrar a los militares y la gente no los deja. Hay una falta tremenda de operación política. ¿Y cómo la va a ver si no quieren tener diálogo con nadie? Y si hubiera un diálogo, créame, tendrían muchas maneras el ejército de poder realmente apoyar a la gente, pero simple y llanamente los pobladores señalan, pues es que están tomando partido por uno de los cárteles y entonces nos da más miedo ahora, ¿no? A nosotros que nos habían autorizado que pudiéramos entregarles pues las entrevistas o testimonios y información al gobierno mexicano, pues simple y llanamente nos llamaron, nos dijeron, ¿saben qué? Por favor, no vaya a entregar nuestros nombres, porque estamos viendo que acá pues el ejército se está acomodando con uno de los cárteles, y entonces si les dan nuestros nombres, pues nos da miedo de lo que nos pueda pasar por acá. Así que la situación, créanme, es bastante compleja, y pues nosotros no queda más que seguir colocándole usted por la información que hace falta en la materia. Ahora, comentando ya algunos de los comentarios que usted amablemente nos hace, dice, están dejando crecer esto, dice Rodia, que pueden generar otra masacre como la de Aguas Blancas, dice Rodia. Dice Violeta Gatti, coincido contigo, Ernesto, admiro y respeto tu sensibilidad social. Gracias, Violeta. Laura Santillán, volvemos a lo mismo, los pobres contra los pobres, contra otros pobres, y el diálogo roto, la voluntad política ausente. Dice Silvia Oliva, es que también, Ernesto, si quieres respeto, también respeta. El ejército es también autoridad, primero respeto. Pues yo respeto, Silvia Olivia, tanto en la mañanera como en cualquier encuentro con cualquier autoridad, y en mis comentarios también. Así que es una situación
que me parece de una falta de comprensión, pero uno entiende porque cuando uno no va allá y se queda con una versión de un lado, pues es difícil entender. Así que no la juzgo en ese sentido, únicamente le digo, no, nosotros sí tratamos de manera respetuosa y el ejército es el primero que tiene que tratar con respeto a las poblaciones. Y si usted estuviera ahí y si estuvieran golpeando a su hijo y si estuvieran haciendo lo que hacen, pues estaría usted seguramente también levantando la voz y no permitiendo que maltraten a sus familiares. Dice Marcela Vargas, más de 20 años está demostrado que el ejército no es la solución contra el crimen organizado y no entienden las autoridades. Frida B., el problema, Ernesto, es que aunque sean unos cuantos elementos del ejército, el hecho de que no sean llamados a rendir cuentas y mucho menos a recibir un castigo propicia que el problema crezca. Dice Tere Covarrubias, impresionante cómo se le fue a quitar la paz a un estado que es tan hermoso y era tan visitado. Muy preocupante la indiferencia del presidente. Nos consta tu lucha constante, querido Ernesto. Gracias, Tere Covarrubias. Dice Eduardo Carvajal, lástima, pero ya sabemos la respuesta de Palacio Nacional. Lamentable la indolencia de AMLO. Violeta Gatti, estremecedor. Dice también Rodia, cuando un soldado te dice, ya te tengo ubicado, cabrón, y no tienen, pues, no voy a decir esa palabra, los pantalones que quieran, como quieren respeto. Y mire, esa persona a la que el militar le dice, ya te tengo ubicado, cabrón, ese video, no sé si lo tenemos por ahí, Leonardo, creo que fue de la semana pasada, el viernes o ayer, no me acuerdo ya cuándo lo pasamos, ese video del ejército, pero así como le pasamos o le pasamos otro también de otro incidente que tienen los militares a propósito de este mensaje de, ¿cómo se llama? Silvia Oliva, a propósito del trato de respeto, pues está este video donde los militares se dirigen así a la población. Y ahorita le voy a hacer un comentario de la persona a la que se está dirigiendo ese militar a propósito de esto que retoma Rodia, esto que retoma Rodia, de cómo se dirige este militar a los pobladores y cómo se dirige a unos de manera más directa. Y mientras vemos si lo hallamos por ahí, ese video, le comento también que dice Frida B., la desaparición forzada de personas en México ha tomado el nivel de una grave crisis humanitaria. El gobierno actual no puede soslayarlo. Pues sí puede y lo hace. Eduardo Carvajal, ¿por qué no le gustan? Porque no le gustan las preguntas incómodas. Rodia se refiere a la solicitud que hacemos de la entrevista. Rodia dice, a López Obrador solo le interesan las elecciones de junio, así como bajar los números de asesinatos de Calderón de la forma que sea. Por eso se pillaron las cifras. Isabel Elizondo, rompeviento, tiene noticias de la madre buscadora secuestrada el fin de semana. No tenemos noticias. Silvia Rodríguez, esos asuntos como el de Veracruz me parten el alma. O sea, sí se borran a las personas, sí. O sea, sí se borran a las personas. Dice, lo más extraño es que el propio AMLO elogie el sistema de seguridad de Yucatán. Debería investigar primero con los ciudadanos y las ONGs que defienden derechos humanos. ¿Sí lo hallamos o no? No, bueno, no estuvo. Pero bueno, se refiere a una expresión que hace un militar muy grosera a algunos pobladores y a uno le dice, y a ti ya te tengo ubicado, cabrón. Esa es la expresión que usa el militar. Bueno, ese hombre que es gente vinculada a la iglesia,
Eso no quiere decir que eso garantice que entonces el hombre sea un santo, ni mucho menos. Pero es un hombre que conocemos de muchos años atrás. Tiene un trabajo comunitario con los pueblos, con las poblaciones vulnerables. No es gente que tiene dinero, no es gente violenta, no es gente armada. Yo creo que es como si le dijera al presidente que le están diciendo así a una persona que él conoce de hace muchos años y que sabe que de ninguna manera esa persona es así, ¿no? Y que le hablen así a la población y a compañeros y compañeras, pues claro que es algo que preocupa de manera importante, porque mire, créame lo que le estoy diciendo. Recibimos llamadas diarias, prácticamente, y más en este último mes, en este mes de enero, de Tamaulipas, de Chiapas, de Michoacán, de cosas duras que están pasando ahí, que no nos da luego la vida, pues poder ir y hacer y verificar la información, porque esa es una práctica que tenemos acá. A veces hay gente que nos solicita que abordemos temas en el noticiario o en la mañanera. Y cuando son en la mañanera, nosotros no abordamos un caso que no vamos al lugar y verificamos, precisamente para que no nos vayan a agarrar en que estamos dando información incorrecta o imprecisa. Vamos directamente allá. Si podemos, entonces filmamos, traemos testimonios de la propia gente o imágenes, también audiovisuales que permitan pues, controlar o tener la información, controlar esta información, que no haya ninguna información que sea inexacta o incorrecta, y más cuando se trata de la vida y la integridad de las personas. Eso hemos intentado hacer. Simple y llanamente, pues no se ha podido. Dice, por ejemplo, Eduardo Goitia: Ernesto, por favor, denle atención a esto. David Monreal, en Zacatecas, está queriendo construir un segundo piso en una vialidad que no lo requiere, solo para robarse millones y endeudar al Estado. Frida B., el gobernador Manuel Vila ha propiciado que esas agencias operen en Yucatán, lo que me parece una violación a la soberanía, todo para vender la imagen de Estado seguro. Dice Claudia Ramírez Cisneros: qué importante trabajo de Iván Sánchez. Violeta Gatti: híjole, el gobernador de Veracruz no sabe si su policía está certificada. Qué burla es esta, dice. Con tantas ganas de abordar lo electoral, estaría bueno un programa sobre resultados de gobernadores. Pues sí, no es mala idea. Y ya para cerrar, leo los últimos comentarios. Dice Isabel Elizondo: este gobierno está utilizando al ejército para agredir a las poblaciones, para el despojo, para el despojo, y luego retuerce todo para echar la culpa al pueblo, criminalizándolo. Mire, Isabel, yo, así como soy crítico de el actuar de las Fuerzas Armadas, y más que no hay nadie que las regule, yo no creo necesariamente que esté el ejército para agredir, ¿no? Sino que hay una pésima conducción en la manera de conducirse a la hora de atender problemas fuertes, graves e importantes. Creo que eso se ha manifestado, y creo que algunos militares, pues sí, están involucrados en casos de criminalidad, incluyendo los que han estado dejando libres con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Dice Jano Valenzuela: ya van 5 años de darle el beneficio de la duda a la buena voluntad del presidente. En todo el país hay comunidades que viven bajo el yugo del terror, narco-paramilitarismo. Y yo entiendo lo que dice Jano, y tiene razón en que dicen, bueno, pues ya pasaron 5 años, pues ¿cuál beneficio de la duda le va a seguir dando?
Y nosotros lo que hacemos desde este medio, por lo menos eso intentamos hacer, es señalar cuando nosotros vemos que hay condiciones graves en lugares. Se enojen o no se enojen, quien se tenga que enojar. Y lo hacemos y lo confrontamos en la mañanera o en reportajes cuando vamos y documentamos. Eso no nos va a hacer volvernos ni ante López Obradoristas, ni pro López Obradoristas, por todas las cosas muy buenas que ha estado haciendo también este presidente de la República. Pues cada quien toma sus propias decisiones, intentamos mantener un equilibrio que no nos ponga en una radicalidad que también nuble nuestro razonamiento de las realidades que están pasando. En materia de violencia, criminalidad, desapariciones, seguridad o inseguridad, es desde mi punto de vista, pues es el peor rubro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene muchos que le celebro, que le respeto, que le admiro, pero ese no. Ese ha sido realmente una pesadilla para muchas familias. Y mire que pues a estas alturas no es consuelo ya, porque sí puedo decirle que era peor con Felipe Calderón, que era peor con Enrique Peña Nieto, porque también había la orden de matar y de ejecutar, la orden explícita de eso. Ahora la orden fue tratar de no meterse y evitar baños de sangre y no reprimir. Y desde mi punto de vista, eso generó otro problema también muy, muy grave, porque dejó sueltos a los cárteles. Entonces, fue una disputa de cárteles al ver pues, el territorio desierto, pues cada cártel y cada célula fue tratando de apropiarse de los propios territorios y eso ha implicado un costo altísimo, altísimo para la población. Eso es lo que hemos estado denunciando. Le hemos dicho al presidente en la mañanera sobre la estrategia de seguridad nacional, sobre el plan DN2 de seguridad interna, y que, insisto, hace falta y le hizo falta a esta administración, pues un estratega, una persona que tuviera la capacidad de desarrollar un proyecto y una estrategia de seguridad interna, de seguridad nacional, de la seguridad del interior, que pudiera ser preventiva a una situación como la que hemos llegado actualmente. Y podrán pararse de cabeza y decir lo que quieran, pero no le está dejando un buen escenario en materia de violencia e inseguridad a la administración que viene. No van a poder desarrollar los proyectos sociales como quisieran, porque nos parece que están subestimando el alto riesgo de la criminalidad pues, exponencial que ya hay en el país. Y en la medida que no hagan algo, pues aunque nos ganen mediáticamente y convenzan a un sector de la población, la realidad, quienes vamos allá dentro al campo, es otra. Y la realidad, quienes más la conocen, es precisamente la gente que vive ahí y es la gente que se está comunicando haciendo las denuncias. Dice Frida B., al final la violencia nos alcanzará a todos, es cuestión de tiempo. Ese es mi temor. Frida B., Teresa Camas, Ledesma, la difusión de los testimonios de Rompeviento han servido para dar a conocer el entorno de su realidad social. Ya que en Chiapas hay mucha desinformación y manipulación. Dice Gerardo Navarro, una chilena opinando, mira, ya de entrada, Cristian, si me haces favor de bloquear a Gerardo Navarro, ni voy a leer su comentario. Martín Mantra, es el peor rubro del presidente, uno de los más importantes.
Gallo Mayor, en Chiapas siempre ha habido narco y los pobladores lo han solapado. De veras que hay cada personaje aquí, qué barbaridad. En fin, Guillermo Bonilla Bernal, queda claro que se pretende desestabilizar la región de parte del crimen organizado, coludidos con militares. Claudia de Lara, se juntan más elementos de prueba para llevarlos a la mañanera. Mario González, aquí vemos la verdadera cara del ejército, la de la represión. En fin, pues son parte de los comentarios que la gente amablemente nos hace, cosa que le agradecemos. Son las 12 horas con 9 minutos. Le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta emisión más de Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Que tenga usted muy lindo día, martes 23 de enero. Nos vemos el día de mañana en una emisión más de Momentum. Y hoy tengo participación en el programa de Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas, por ahí de las 8:30, creo, 8:45, algo así. Independientemente de eso, si tiene usted chance, conéctese. Está Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas, esta brillante periodista que tenemos en nuestro país y que radica en el estado de Tamaulipas. Ahora sí, que tenga linda tarde. Nos vemos en la nochecita y el día de mañana.